Yo los invito a abrir su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y el título de esta enseñanza se llama Cuando el Padre se vuelve el Hijo. Y lo vamos a entender. Y también cuando el Hijo se vuelve el Padre. Pero ahorita lo vamos a compartir. Prepare su corazón, amén. Dice la palabra de Dios como está escrita. Me regala un amén cuando esté listo. ¿Sí? No los oí, pero sí. Por fe voy a decir que creo que sí. Muy bien, dice la palabra de Dios como está escrita. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Me acompaña a hacer una oración al Padre para que Él bendiga esta palabra? Padre, gracias por tu palabra. Venimos a alimentarnos de este maná, de este pan de vida, de esta palabra que tú preparaste para cada uno de nosotros. Habla a cada uno de esta familia en Cristo, de a cada uno de nosotros individualmente, pero sobre todo, mi Dios, ayúdanos, Señor, fortalécenos para poder dar fruto de tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice esta palabra, usa mis labios, mi corazón, mi mente, para compartirla conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veamos aquí, dice el apóstol Pablo, dice, indiscutiblemente grande es el misterio. Y a Pablo, como a nosotros, se nos fue revelado este misterio de que la misma esencia de Dios, la esencia de Dios Padre, se manifestara, se hiciera presente y palpable en la persona de Jesucristo. Esa palabra se encarnó. En Colosenses 1, 26, 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Un misterio es aquello que está oculto, aquello que no se ve. Tal vez usted recordará, tal vez en su escuela, en su primaria, donde venía un mago y hacía el truco de que ponía un sombrero y sacaba un conejo de ahí. ¿Cómo le hizo? Bueno, ese misterio ya está revelado. Pero el misterio que nos habla la palabra de Dios era que estaba oculto por los siglos, por las edades, en las dispensaciones antes de Cristo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a nosotros, a los que Dios ha predestinado para sembrar su palabra. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles, entre nosotros, porque la palabra era para los judíos, pero dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice, y Dios nos ha dado, dice, a todos aquellos que han creído en su nombre, Dios les ha dado el privilegio, les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Obviamente es por la revelación de quién es el Hijo, de que el Hijo se encarnó. Esa palabra, ese verbo, dice la palabra de Dios, dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y en verdad es un misterio y que solo es revelado por el Espíritu Santo, porque esta verdad va más allá del razonamiento humano. Pablo nos enseña también en 1 Corintios, donde nos enseña que esto pocos lo podían entender y que iba a ser revelado a través del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 2, del 6 en adelante, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, de la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las
las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, entendamos, comprendamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido? Nos ha revelado ese misterio que estaba oculto por siglos, por edades, por dispensaciones, dice, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre de allá afuera, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es hasta que el Espíritu de Dios nos lo revela, este misterio. Pero, ¿de qué misterio está hablando, pastor? De que el Padre se volvió el Hijo. Grande es el misterio de la piedad, del amor, de la misericordia de Dios para con la humanidad, esa palabra se encarnó en Cristo. Ese es el misterio, de que el Padre se volvió el Hijo. Dios fue manifestado en carne, en un ser humano, así como usted y como yo. Jesucristo era 100% humano, pero también dice la Escritura que estaba toda la deidad corporalmente en él, 100% humano, pero también 100% Dios. No lo entendemos, pero lo creemos. Hebreos 11 nos enseña, por la fe entendemos que el universo fue creado por el poder de la palabra de Dios. No necesitamos la ecuación, simplemente necesitamos creer, y porque creemos entendemos, porque nos ha sido revelado este misterio. Ahora, para esto se necesita la fe, creer. El Espíritu Santo nos revela este misterio de quién es el Hijo y quién nos muestra quién es el Padre. Ya entendimos ahora de este misterio, de que el Padre se volvió el Hijo. ¿Entendió eso? ¿O lo cree? ¿Sí? Ahora, guarde eso en su corazón. Vamos a acomodarlo aquí. Ese misterio. Y es revelado por el Espíritu. Y que el apóstol Juan nos enseña que en el Evangelio de Juan comienza que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En inglés la Escritura nos lo dice, in the beginning was the Word, la palabra. Y se entiende bien la palabra, pero en español se menciona verbo, porque la palabra está en acción. Y es mejor esta traducción, en verbo, porque palabra puede ser el niño, pero si ponemos el verbo, el niño corre, es porque está en acción. Y la palabra está viva y activa dentro de nosotros, todos aquellos que la hemos recibido. Dice la Escritura en el mismo capítulo de Juan, donde dice, a lo suyo vino a morir por su pueblo, vino a morir y a salvar a todo el mundo, a la humanidad, pero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, los judíos, mas a todo aquel que le recibió, quiere decir que él creyó en él, a los que han creído en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne. El Padre se volvió el Hijo. Dios, habiendo hablado, dice el escritor de Hebreos, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, en otra dispensación, en otros siglos, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en el Antiguo Testamento, en los postreros días, en estos días, dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque esa palabra se encarnó. Desde el principio, nos enseña la Escritura, cada libro del Antiguo Testamento nos hablaba de una faceta de Cristo Jesús.
y que algunas veces se manifestó en una teofanía, en una cristofanía, en una forma prehumanada se manifestaba a veces el Señor. Pero ahora, dice, pero ahora nos ha hablado, antes nos hablaba por los profetas, a través de Moisés también, del profeta David, de los patriarcas, pero ahora nos ha hablado a través de Jesucristo, porque el Verbo se hizo carne. El misterio se reveló a través de la encarnación. La Escritura dice que Cristo salió de Él, es lo que dice la Escritura, que Él es luz inaccesible, que Él habita en luz inaccesible, Dios es luz. Y si recuerda, en el Antiguo Testamento nos habla de aquellos seres vivientes que están en el tercer cielo, que dice que tenían 6 alas y que con 2 se cubrían sus ojos, su cuerpo, con otro cubrían todo su cuerpo y con otras alas volaban y decían: santo, santo, santo eres. Día y noche, bueno, todo el día porque no hay noche, ahí no hay oscuridad. Pero dice la Escritura, lo expresa así, día y noche. Pero es porque es luz inaccesible. Pero solo Cristo dice que habita en luz inaccesible, salió de Él. Dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible, porque lo que habla de la imagen habla más allá de un aspecto físico, habla del carácter. En Juan capítulo 16, versículo 28, dice así: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora, déjeme, le explico de que este versículo, no sé si me lo pueden ayudar en ponerlo en Juan capítulo 16, versículo 28. Aquí es donde es un misterio entender el ministerio del Señor Jesucristo. Porque dice así, dice, salí del Padre. Ok, aquí es la manifestación. Y luego dice, y he venido al mundo, aquí habla de la encarnación. Y luego dice, otra vez dejo el mundo, habla de su muerte y de su resurrección. Y también dice, y voy al Padre, aquí habla de su ascensión. En un solo versículo nos está revelando todo el misterio del ministerio del Señor Jesucristo. También dice la Escritura que quiere decir que es la misma esencia del Padre, y es el Padre ahora quien revela quién es el Hijo. Déjele explico esto. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16 hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quiénes dicen la gente, el mundo, la gente, los fariseos, los judíos? ¿Qué dicen ellos? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y allí los discípulos, mirándose uno al otro, decían, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Hace la pregunta general a sus discípulos. Y dice la Escritura que Pedro contesta, porque Pedro habla de ese hombre que tenía ese carácter de ser el primero. Yo corto orejas, yo hago esto, yo luego, yo nada de estos te van a negar, yo no te negaré. Y sale ese Pedro y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús hace la pregunta, imagina este cuadro, donde está el Señor Jesucristo preguntándole a sus discípulos, Él puesto en pie y tal vez Pedro de este lado. Él hace la pregunta esperando la respuesta. Unos, Jeremías, unos que eres Elías, unos que eres el profeta. Y Pedro contesta, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando escucha eso, el Señor Jesucristo voltea a ver a Pedro y le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ve cómo ahora es el Padre quien revela quién es el Hijo? Déjele explico. En una ocasión el Señor Jesucristo dice que llega a una región
a la región donde estaba una persona llamado el Gadareno, que estaba endemoniado, que tenía un espíritu, un mal espíritu, que la Biblia registra que era una legión. Y ellos dijeron: ¿por qué has venido a atormentarnos? Ten piedad de nosotros. Y pedían hasta por el Altísimo: te rogamos por el Altísimo que no nos atormentes antes de tiempo. Y dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Altísimo. Entonces dice la Escritura que Jesús los reprendió. Cállense. Ahora, era lo mismo que estaba diciendo Pedro. ¿Cuál es la diferencia? De que es el Padre quien revela quién es el Hijo. Tal vez usted estuvo en una religión tradicional, una iglesia tradicional, donde le enseñaron, le dijeron quién era Jesús. Sí, pero no es hasta que el Padre le revela quién es el Hijo. ¿Está entendiendo? Nosotros estamos aquí porque el Padre nos lo reveló. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo, cuando decía: es necesario que yo vaya al Padre, y cuando vaya al Padre rogaré para que el Padre envíe al Espíritu Santo. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo era quien iba a redarguir al mundo de pecado. Los iba a convencer. ¿Cómo? A través de su vida, confrontándolos con su vida, cómo estaban viviendo su vida, pero también revelando quién era el Hijo, porque ese es el Espíritu Santo quien revela quién es el Hijo. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 26: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es el Padre quien permitió una situación en tu vida, las circunstancias en el cual Él predestinó. Tú decidiste, tampoco Dios forza a nadie, pero Él permitió una situación en la cual se te fuera revelado el Evangelio, porque ninguno de nosotros queríamos estar aquí, sea honesto. De tal manera de que usted estaba bien allá en el baile, yo también andaba por allá. Pero no es hasta que Dios permitió una situación en la cual nos vimos tal vez hasta el rincón, tal vez nos sentimos atrincherados y alguien nos presentó las buenas nuevas de salvación y nos dimos cuenta de nuestra condición. Pero de nada serviría decir: aceptas al Señor, cuando simplemente alzamos la mano y aceptamos al Señor. Pero no es hasta que es el Espíritu Santo quien nos revela quién es el Hijo, que nos enseña de que el Señor Jesús murió por nosotros. Porque para aceptar al Señor cualquiera lo puede aceptar, y más cuando está tal vez en un hospital o está en la prisión. Eso es una cosa, aceptar al Señor Jesucristo, y qué bueno aceptarlo, porque aquí puede empezar un proceso en el cual le sea revelado quién es el Hijo. Otra cosa es el nacer de nuevo, porque las iglesias están llenas de personas que aceptaron a Jesús, pero el nacer de nuevo es otra cosa. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque es que nació, porque ya entendió. Y es lo que dice el Señor Jesucristo, dice el apóstol Juan, dice que más a todos aquellos que le recibieron, pero no solamente que le recibieron alzando la mano, no, sino porque están dando evidencias de un cambio de vida. Han sido confrontados con su vida pecaminosa y se han dado cuenta que han violado los mandamientos, los estatutos que dejó el Señor, que dice su palabra. Dice también la Escritura que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre, porque es el Padre quien prepara el terreno para que nosotros conozcamos, o que el Señor plante esa semilla de la palabra de Dios en nosotros. Pero también es el Hijo quien manifiesta quién es el Padre. ¿Está entendiendo? Dios fue manifestado en carne. El Padre se vuelve el Hijo. Ahora es el Padre quien revela quién es el Hijo. Pero también el Hijo enseña quién es el Padre.
Pero también es el Hijo quien manifiesta quién es el Padre, porque los hombres tenían un concepto del Padre, hablando de los judíos, porque los hombres tenían el concepto del Padre porque creían que Dios solo era un capataz, de que solamente ordenaba, mandaba, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello, no, no y no. Y por eso tenían a Dios como, le tenían miedo. Y eso los llevaba a vivir una vida por las obras, ofrecer sacrificios, obras y obras. Y vivían por las obras de la ley, y vivían con temor y vergüenza. Pero había otros que se creían que Dios era tan bueno, que ellos, que solo por ser judíos, creían que se lo merecían todo, provocando orgullo, jactancia. Nosotros sí. Tenemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y se sentían orgullosos. De tal manera que aún así los mismos cristianos, ya como cristianos, no aceptaban a los gentiles. Pero eso es lo que era el concepto, algunos que tenían de Dios, uno de que Dios era malo y castigaba. Por otro lado, otros se sentían, no, Dios es tan bueno que no nos va a hacer nada. El Señor Jesucristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Ahora, vea nuevamente este cuadro. El Señor Jesucristo les está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene, Él no apuntó hacia arriba, nadie viene al Padre si no es por mí. Y uno de ellos dice: muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, ¿quién va a contestar aquí? Es el Padre. Porque el Padre es el que le contesta a través de Jesucristo. Felipe, tanto tiempo contigo y no has visto al Padre en mí y yo en el Padre. Porque ahora es el Hijo quien está revelando al Padre. Es el Padre quien revela al Hijo. El Padre se hizo el Hijo, pero ahora es el Hijo quien se vuelve el Padre. ¿Lo está entendiendo? Perdón por esa expresión. ¿Me estoy explicando? Ahora es el Hijo, ahora el Hijo se convierte en el Padre. Aquí es el Padre contestando a Felipe por medio de Jesús. En Juan capítulo 17, versículo 6, Jesús dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ok. He manifestado tu nombre. Pero en ningún versículo del Nuevo Testamento menciona el nombre del Padre. En el Antiguo Testamento sí, el Shaddai, Elohim, Adonai, y revela el nombre del Padre. Pero el Señor Jesús dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Es Jesús quien muestra su nombre. Ahora, déjeme hago un punto de aclaración. Habrá algunos que digan solo Jesús. No estoy en esa doctrina. No, creemos en la Trinidad, ¿cierto? Amén. Ok. Para que no se vaya desviando. No, déjeme aclaro esto. Lo que estoy diciendo es de que es Jesús quien manifiesta, quien revela el carácter del Padre. Cuando ustedes escuchan al pastor, ¿quién va a estar? El pastor David. Ustedes se van a acordar del pastor David por su carácter. ¿Me expliqué? Ustedes, ¿quién viene a predicar? ¿El pastor Armando? No, ni voy a ir. Ay, no. ¿Por qué? Porque
lo que yo hago, lo que yo predico, lo que yo digo, está revelando también mi carácter. Y no estoy regañando todavía. Espérese para el viernes, para el domingo. No, el hecho es de que cuando usted escucha, tal vez, o se acuerda de su maestra de la primaria, o de la secundaria, o donde haya estudiado, o un maestro, no se va a acordar solo, o le mencionan el nombre y se acuerda de qué, de su carácter, cómo era, si era regañón, o era esto, cómo era, o era buena persona. Ahora, ¿quiere que hablen bien de usted? Pues necesita morirse para que hablen bien de nosotros. Pero habla porque Jesús revela el carácter del Padre. ¿Cómo era el Padre? Bueno, ¿y cómo es el Padre? Muestra su amor a través de Cristo Jesús. También muestra su carácter en su justicia, porque en Cristo revela todo lo que es Dios. Porque aún, mire que en la muerte está revelando todos los atributos de Dios. Muestra su misericordia, muestra su amor, pero también muestra su justicia, de que no iba a tener por inocente el culpable. Y es aquí donde el Señor Jesucristo se viste de nuestro pecado y manifiesta la justicia de Dios. Muestra la mansedumbre y la humildad del Padre también. Es Jesús quien muestra su nombre, porque muestra su carácter. Dios prometió en el Antiguo Testamento, en Isaías 52:6, dice que su pueblo sabría su nombre, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Porque está revelando la imagen del Padre, porque ya entendimos de que menciona el escritor de que Él es la imagen del Dios viviente. Jesús mostró el carácter, para entenderlo, el carácter habla de nuestro ser, quiénes somos en verdad. De hecho, cuando hay una diferencia en el matrimonio y que quieren ir a divorciarse, se presentan delante de un juez o un abogado para que les ayude en el proceso de divorcio. Quiere saber la causa. ¿Cuál es la causa? Pues diferencia de caracteres, porque son personalidades, es la persona. También caracteres se puede entender de aquello, el sello de la persona, lo que lo distingue, lo que tal vez, mire que cuando se herraban a las vacas, a los becerros, a todo, se les ponía una marca, porque muestra un carácter. Es lo que es como las letritas de aquellas máquinas de escribir que se estaban escribiendo en un papel, se estaban plasmando, habla de caracteres. Y nosotros ahora llevamos la imagen de Cristo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a la imagen y semejanza de Dios. Sí, el hombre era perfecto, dice el escritor de Eclesiastés. Solamente una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero el hombre decidió hacer el mal. Quiere decir que el pecado dañó la imagen del hombre adánico. Y ahora todos heredamos el pecado original, la tendencia al pecado más bien. Y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando habla de carácter, también habla de un modelo, un molde. Por ejemplo, cuando se hace una gelatina, lo vacían ese líquido en ese molde y cuando lo vierten, quita el molde, queda exactamente igual que el molde, ¿correcto? Bueno, Cristo está revelando la imagen del Dios viviente, está revelando el carácter de Dios. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, porque el Padre se hizo el Hijo. Jesús es el niño, nos es nacido, hijo nos es dado, dice Isaías. Cuando dice hijo nos es dado, ¿quién lo dio? Dice hijo nos es dado. Dice un niño nos es nacido, ¿cierto? Pero dice hijo nos es dado. ¿Quién lo dio? El Padre. Hijo nos es dado. Porque por el Padre, porque es
quien da al Hijo. No, Jesús sabía de que él no era hijo de José. Jesús sabía desde un principio. Ahora, no era hijo de José. José era el padre postizo. No era hijo de Pepe. ¿Sabía por qué a los José les dicen Pepe? Porque P es padre. Punto P, padre postizo. Y se les quedó a los Pepes. A los José se les quedó Pepe, padre postizo. Jesús sabía de dónde venía. Jesús sabía quién era su padre, pero aún así estaba sujeto. Dice que después de que regresaron del templo, que se acuerda que sus padres creyeron que se había perdido y él estuvo ahí en el templo con los maestros. Y dice que llegaron sus padres, lo encontraron. ¿Qué estás haciendo aquí? Dice, ¿qué no sabían que es menester que yo esté en la casa de mi padre, arreglando los asuntos de mi padre, en los negocios de mi padre? Me es menester estar. Sabía quién era su padre, pero también él estaba sujeto a la autoridad delegada que eran sus padres, su madre María y su padre postizo. Él no se rebeló, aún así sabiendo, porque estaba sujeto. Y dice que crecía en estatura, crecía en sabiduría, pero también estaba sujeto a sus padres. Dice la Escritura, nos enseña de que Jesús sabía de quién era hijo, que no era hijo de José, pero también dice la Escritura que el principado estaba sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Evangelio de Lucas nos enseña esto cuando dice la Escritura en el capítulo 2, cuando el Dios Padre se manifestó. Grande, dice la Escritura que leímos, que comenzamos, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo entero. Dice, recibido arriba en gloria. Ahora, cuando la Escritura nos enseña que dice que esto fue revelado a unos pastores el día que nació el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, dice, había pastores en la misma región, capítulo 2, versículo 8, dice, que velaban y guiaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, entiéndase Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios se manifestó en carne. Era un misterio que, aunque se iba revelando paulatinamente desde el Antiguo Testamento, que estaba dando señales, porque la Virgen concebirá, y menciona cada etapa de Cristo, desde Génesis 3:15, donde dice que la simiente de la mujer iba a pisar la simiente de Satanás. Dios estaba revelando que iba a salvar al mundo a través de un hijo. Un hijo nos es dado a través de un niño que iba a nacer. Y dice la Escritura, dice, esto servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Significa que grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, el Padre se manifestó en el Hijo. Pero dice, visto por los ángeles.
¿Y qué es lo que apareció aquí de repente? Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, visto por los ángeles, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. No solamente para los judíos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que se manifestó al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero es a través de la revelación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué les estaba manifestando? El misterio que había estado oculto, que el Padre se convirtió en el Hijo. ¿Está entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy transmitiendo? Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. El Padre manifiesta al Hijo y ahora es el Hijo quien da a conocer al Padre. ¿Sí entienden esto? ¿Ya más me estoy explicando? Somos nosotros los padres ahora los modelos. Déjeme le explico esto. Somos los modelos para que nuestros hijos e hijas sí conozcan al Hijo, pero también que conozcan al Padre. No permitas que el mundo los moldee. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser el modelo a seguir para que ellos conozcan a Jesús como cristianos. ¿Me explico? Porque quien se los va a revelar es Cristo. Y Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y si Cristo vive en ti, si la palabra está viva y activa dentro de ti, tú debes de revelar quién es el Hijo. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, porque es la encomienda y de hacer discípulos, enseñándoles, mostrándoles quién es el Padre y quién es el Hijo. No permitas que el mundo los moldee. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles de la vida, pero como cristianos tenemos doble responsabilidad. Porque tarde que temprano estaremos ante la presencia de Dios. Un día, tarde que temprano, cruzaremos el umbral de la muerte y estaremos delante del Padre. Porque está constituido de parte de Dios que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Ahora nosotros, el juicio ya fue llevado en Cristo Jesús. Pero somos nosotros los modelos para nuestros hijos, que ellos vean a Cristo en nosotros. Por eso que hay una doble responsabilidad de nosotros como padres cristianos. ¿Quién dice amén? Ay, me sentí Guillermo López, pastor. ¿Quién dice amén a eso? No, lo digo con respeto. Ni presidente, ni director. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñar de la vida, pero como cristianos tenemos doble responsabilidad de mostrarles quién es el Dios Padre, viviendo al Dios Hijo en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo que vive en mí, para que ellos a su vez se reproduzcan en sus hijos como hijos de Dios. Quiere decir que si nosotros les enseñamos a nuestros hijos quién es Dios, quién es Cristo, y que ellos se conviertan al Señor, para que ellos se reproduzcan en sus hijos, para que sus hijos, entiéndase, nuestros nietos, puedan ver en sus padres quién es el Hijo de Dios. Mire, usted no va a saber si es buen padre hasta que no se vea reproducido, no en su hijo, sino en su nieto. ¿Lo entiende? Porque su hijo va a enseñar de lo que usted le enseñó. Él va a obrar conforme al ejemplo que usted le dio. ¿Entiende? ¿Comprende? ¿Capichi? Para que ellos se reproduzcan en sus hijos como hijos de Dios. Recuerde que nuestra responsabilidad es modelarles a nuestros hijos a Cristo,
Como Pablo. Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, mire que esa frase está bien difícil para decirlo, ¿cierto? Humanamente, ¿sí o no? Para decir, hijo, sígueme a mí. Ay, como que, sí, papá, ya hoy voy. Ay. Pero si usted está viviendo la palabra, dice la Escritura, en Isaías 35 dice, el hombre, por torpe que sea, andando en este camino, no se perderá. Porque dice que Dios iba a poner un camino de santidad. El hombre, dice aún así el hombre, por torpe que sea, andando en este camino, no se extraviará. Porque es la palabra de Dios quien nos guía, es lámpara nuestro camino, quien nos alumbra el entendimiento, porque el sol de justicia ha nacido en nuestros corazones. Olvídate que si es el 25, 24 de diciembre, el 30, el día que haya sido, el día que nace el Señor Jesucristo, es el día que nace en tu corazón. Y tú naces como una nueva criatura, que tú le abriste el corazón, que tú abriste las puertas de ese pesebre para que naciera el Señor Jesucristo en tu corazón y que ahora te puedas reproducir en discípulos a todos aquellos que están viendo como ahora tú como modelo para que moldees al Hijo de Dios en tu vida. Hablo de ser un modelo a imagen de Cristo. Y no hablo de que hayamos alcanzado la perfección, pero sí de que nuestros hijos puedan ver el trato de Dios en nosotros al ser formados a la imagen de Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, y es bien conocido, 8, versículo 28. ¿Cierto? Y mire que muchas veces usamos este versículo para justificar aún nuestros errores. ¿Te caíste? Todo me sirve para bien. Really. ¿Que te salió mal las finanzas? Todo me sirve para bien. No te equivoques, déjame te explico esto. Dios puede usar de tus errores y tornarlo a bien, porque te puede dar sabiduría para que salgas de esas deudas que tienes o de esos problemas en los cuales tú te has metido. Pero si somos claros en la palabra, lo que nos está diciendo la palabra de Dios dice, y sabemos. Habla de entendimiento, de comprender. Y sabemos que los que aman a Dios, mire que no es para todos, porque no todos entienden. Dice que por la fe entendemos. No espere hacer para entender. No, usted tiene que entender para creer. Pero tiene que entender, tiene que creer para hacer, para entender. Entonces dice la Escritura, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Esto es a los que conforme a su propósito, a los que Él llamó. No porque Dios sea exclusivo, no, este sí, este no, este sí, este no. No, sino que Dios, aquí se aplica el atributo de Dios como la presencia de Dios, el previo conocimiento de todas las cosas. Dios sabía quién le iba a entregar al Hijo. Dios conocía a Judas. Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo, por eso proveyó un medio de salvación, porque Cristo ya estaba inmolado antes de la fundación del mundo. Pero Él dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, hagan con Él lo que quieran. Dice Lucas en Hechos capítulo 1, dice que Él permitió que su Hijo fuera muerto, asesinado, crucificado, por manos inicuas, y dice en el previo conocimiento de Dios. El autor intelectual de la muerte de Jesús no fue Poncio Pilato, fue el mismo Padre quien entregó a su Hijo. Ahora cuando dice la Escritura, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. Mire que todo lo que está diciendo ese versículo 8, 28 de Romanos, está diciendo para la salvación, no para los que ya son cristianos. Porque dice, para los que predestinó, dice, porque los que antes conoció, Él quiere decir que Él me conocía antes de que yo le aceptara a Él. Y Él trazó un camino, Él proveyó circunstancias en las cuales yo me veía atrincherado para que yo le conociera a través de una tribulación. Porque es a través de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios. Entonces Dios permitió una situación, una escasez, una enfermedad, un problema en el matrimonio, un problema con los hijos,
en el trabajo, cualquier situación, de tal manera que tuve que voltear hacia arriba. El hijo pródigo, dice la Escritura, que él se dio cuenta, dice, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. Él volteó hacia arriba, entendió, y ahí es donde se le fue revelado, he fallado, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, porque el pecado primeramente es hacia Dios. Por eso David dice, he pecado contra ti, solo contra ti he pecado. Sí, porque primeramente al ofender a los demás, primeramente estamos ofendiendo a Dios. Entonces dice, porque los que antes conoció también los predestinó para, aquí da ese para, da el porqué explicativo, por qué permitió situaciones. Porque nosotros habíamos sido formados, creados del polvo de la tierra, pero Dios sopló aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente donde piensas, razonas, están tus emociones, tus sentimientos. Pero cuando el hombre cayó en pecado, distorsionó la imagen del hombre. Ahora ya no somos, a través de la palabra de Dios, ya no somos formados a la imagen de Dios, porque esa ya la traemos. ¿Me explico? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ser formados a la imagen del Hijo. Porque los que antes conoció, también los predestinó para, y da el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Se acuerda cuando al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Qué dijo? Muéstreme una moneda. Le muestran la moneda y él, ¿de quién es la imagen? De César, dale al César lo que es del César. Pero habla de que se usó una maquinita para en ese material, en ese cobre, oro, plata, lo que haya sido, se tuvo que prensar. Una maquinita que se llamaba carácter. Y ¡zas! Y tuvieron que usar fuerza para que se impregnara la imagen de César. Y lo que está haciendo ahorita el Padre en nosotros, está plasmando la imagen del Hijo en nosotros. Y duele. Duele cuando nos dice, eres mal padre, eres mal hijo, eres una mala esposa, eres chismosita. Duele, pero lo necesitamos y que presione. Porque es a través de muchas tribulaciones, mucha presión que ponga el Señor para ser formados, no a la imagen de Dios, porque esa ya la traemos, sino a la imagen de Cristo, la imagen del Hijo. Ahora, ustedes jóvenes tienen la responsabilidad de imitar la fe de sus padres. Y no estoy diciendo de que sus padres sean perfectos. No estoy diciendo eso, sino que imiten a Cristo que vive en ellos. Porque sería muy fácil enfocarnos en los errores de las personas, en los errores de los pastores. Bueno, dése cuenta de que la iglesia jamás va a ser perfecta hasta que venga el Señor Jesucristo y estemos ante su presencia. ¿Por qué? Porque está dirigida por gente imperfecta, que somos nosotros los pastores como seres humanos, y que también necesitamos de un pastor, pero que estamos esperando la venida del pastor de pastores. Mientras tanto estaremos siendo formados a la imagen del Hijo, porque es el Padre quien revela al Hijo en nosotros, y ahora nosotros tenemos que revelar al Hijo a los demás, porque estamos siendo moldeados. Ustedes jóvenes tienen la responsabilidad de imitar la fe de sus padres, no olvidando que el modelo a seguir no son sus padres, sino Cristo. Pero son sus padres, a primera instancia, quienes tienen la responsabilidad de imitar a Cristo, reconociendo su imperfección humana y caída como la de ustedes, jóvenes. Porque aunque sus padres fallen, eso no los va a excusar, los va a desligar de la responsabilidad cuando un día esté usted ante la presencia de Dios y le rinda cuentas por su vida. Porque un día el Hijo se convertirá en Padre
Yo tengo una hija y un hijo, ya mi hija se casó y ahora ella se reprodució junto con su esposo, por supuesto, y tienen una hija. Ahora, es la responsabilidad de ellos de transmitirles su fe. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, viviendo a Cristo en ellos. Mi hijo está soltero todavía y ya está pedido. No, perdón, no sé. Bueno, resulta de que cuando él se case y tenga un hijo, es la responsabilidad de él de transmitir la fe que le transmitieron sus padres. Y es mi responsabilidad seguirle enseñando a mi hijo en lo que hemos creído. Pero no solamente diciéndoles, sino también enseñándoles, dándoles ejemplo, porque el ejemplo arrastra. El ejemplo hace que imitemos. Dice el Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el conocimiento que Dios nos está dando, hermanos, nos demanda. El conocimiento no es para engrandecer, cuánto sabe el pastor, sino que mientras más conocemos, más humildes debemos de ser, hermanos. Amén. Porque un día el hijo se convertirá en padre y el padre se convertirá en hijo. A ver, pastor. Bueno, mire lo que dice Mateo, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 41, dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Recuerda que uno de los títulos para el Mesías era hijo de David. ¿Se acuerda de aquellos cieguitos que: hijo de David, ten misericordia de nosotros? Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David se llama Señor, ¿cómo es su hijo? A ver. ¿Cómo es que sabemos que cronológicamente nos dice Mateo que de la descendencia de Abraham, y luego viene los patriarcas, luego ya viene y dice que tenía que venir de la casa de David, porque a él se le dio la promesa de un trono permanente, que de la casa de los hijos, los nietos, bisnietos, de ahí iba a venir la descendencia para el Mesías, para el hijo de David. Pero aquí dice el mismo Señor Jesucristo: entonces, si David es el padre, ¿cómo es que ahora él, como lo está mencionando en un salmo mesiánico, donde dice: ¿cómo es que David le llama a su hijo Señor? Porque ya entendimos de que el Padre se manifestó en el Hijo, pero ahora es el Hijo quien está manifestando quién es el Padre. ¿Está entendiendo? Porque es solo por el Espíritu Santo que es revelado este misterio. David tenía una identidad porque sabía quién era su Padre, Dios. Él sabía, como otras cosas, él sabía acomodar las cosas ternales en lo ternal. Él sabía que genéticamente él venía de su padre Isaí, pero él sabía quién era su Padre Dios. Sabía quién era su pastor. Sabía quién le podía librar del oso, le podía librar del león. Sabía quién lo podía fortalecer y guiarlo para en los caminos del Señor. Sabía quién era el gigante para enfrentar a otro gigante. David sabía, él tenía una identidad, sabía quién era Dios. David tenía una identidad, terrenalmente sabía quién era su padre. Tal vez ahí en su ID, David, hijo de Isaí. Pero también sabía acomodar lo espiritual, y lo espiritual
en lo espiritual y conocía su origen, sabía de dónde venía, porque el que no conoce a su Padre ni su origen no tiene una identidad. La Escritura nos enseña en Hebreos de que dice que recibir la disciplina, mirar el amor de Dios, pero también la severidad de Dios. Dice, porque al que ama, Dios ama, castiga, reprende. Porque si no recibís la disciplina del Señor, sois bastardo. Quiere decir que legalmente no tiene un padre, alguien quien se haga responsable por ese hombre o mujer. Pero recuerde también que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 8 que no recibimos el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de la adopción. Que como ahora ya somos hijos de Dios, también somos coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Ve cómo hay cláusulas para la salvación? El sufrimiento. ¿Usted cree que Dios lo sacó de lo más vil y despreciable del mundo para volverlo a meter en lo vil y despreciable de este mundo? ¿O que continúe en ello? De ninguna manera. ¿O que continuaremos pecando para que...? No, de ninguna manera. Dios tiene un propósito y es de formar la imagen de Cristo en nosotros. Que mientras más conocemos, más humildes nos debemos de hacer, más perdonadores. ¿Por qué perdonas? Porque ahora recibí el Espíritu perdonador. Porque si tú no perdonáis las ofensas de tus hermanos, tampoco mi Padre te perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué es que perdonamos? Porque damos de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Por qué podemos amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos? Porque hemos recibido de gracia, hemos recibido el misterio revelado, que el Padre se convirtió en el Hijo. Una persona que no tiene una identidad, no sabe de dónde viene, no tiene un acta de nacimiento. Y sin un acta de nacimiento, tú no puedes ir ahí a la comandancia de policía o ir a la agencia de tránsito, deme una licencia. Bueno, muéstreme sus documentos. ¿De dónde viene? ¿De quiénes son sus padres? Pues no sé. Ah, caray, pues lo siento, no sabemos quién es usted. Pero es que la vecina me decía Panchito. No, aunque seas Panchito, aunque seas X, no, necesitas un ID, necesitas una identidad, quien muestre quién eres. Y es a través del Espíritu Santo que ahora sabemos y tenemos la autoridad de parte de Dios de llamarnos hijos de Dios. Si hemos creído, más a todo aquel que ha creído en su nombre. Porque Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre. Porque es Jesús quien muestra el nombre del Padre a través del carácter. Porque Él es la imagen del Dios invisible, quien mostró al Padre. Por eso le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo contigo y no has visto al Padre en mí. El mismo Padre Dios le está diciendo, Felipe, ¿no me has visto en el Hijo? ¿Qué no te ha mostrado mi misericordia, mi poder, mi humildad, mi carácter? Por eso se estaba cumpliendo Isaías 52. Porque aquí el día que esté presente daré a conocer mi nombre, mi carácter. No soy ese Dios que está enojado con todo el mundo. No soy ese Dios que estoy pasando los pecados nada más porque sean judíos. No. Dice el Señor Jesucristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es por eso que buscan aquellas personas que no tienen un ID, no tienen una identidad, aquellos jóvenes que no saben quiénes son sus padres, porque aunque sepan y vivan bajo el techo de su padre, tal vez no lo conocen. Quiere decir que no saben quién es su padre, pero no conocen lo que hacen. Tal vez es un buen padre proveedor, pero no un padre protector. Tal vez está proveyendo a la familia, pero a lo mejor ni vive con él, no lo conoce. Muchas personas que se vinieron y emigraron a este país ya no regresaron. Sus hijos ya no le conocen.
Tú no puedes decir, yo un día creí en el Señor y creí, yo hasta predicaba y ya después ya no prediqué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedes decir, yo conozco al Padre un día yo predicaba, un día mis abuelitos se van a la iglesia. Por eso tenemos que mantener una relación íntima con el Padre a través del Hijo, porque es el Hijo quien muestra quién es el Padre. Los que no tienen una identidad andan buscando en el mundo un modelo a seguir. Es por eso que tal vez los jóvenes andan siguiendo a un basquetbolista. ¿Qué es lo que viste? Por eso son los comerciales. ¿Qué tenis vas a usar? Oh, los que usa Jordan. Y sí, quieres comprar, ¿por qué? Porque quieres identificarte en él. Y crees que con esos tenis vas a echar canastas. No, no es así, no funciona así. Aquel que no tiene una identidad siempre andará buscando en el mundo, buscando su identidad. Los jóvenes adolescentes están sufriendo porque buscan su identidad. Es un proceso de donde están pasando de la niñez a ser adultos. Y en ese lapso, en ese proceso, están buscando su identidad. Y les duele, por eso se manifiestan, por eso lloran, por eso gritan, y más gritan que lloran. Es la etapa de chocolate. Todo le choca y nada les late. Por eso esos jóvenes andan buscando a cantantes. Conocen quién es el conejo malo, por eso conocen todo lo que son los deportistas, estrellas de Hollywood, políticos, santo, que Dios los confiese. Pero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque andan buscando su identidad esos jóvenes. Porque no conocen a su padre, aunque lo tengan viviendo ahí. Mire que el hijo pródigo se fue de su casa y le dijo a su padre, ¿sabes qué, papá? Tú para mí estás muerto, dame la lana, es lo que me interesa. A muchos jóvenes no les interesa su padre, que son trabajadores, no, dame mis tenis que yo quiero y de marca, Pero están otros que están en la casa, como el hermano del hijo pródigo, donde dice que yo todo el tiempo estoy trabajando, papá. He cuidado lo tuyo, he cuidado esto y nunca me has dado un cabrito para gozarlo con mis amigos. Vivía bajo el techo de su padre, pero no conocía al padre, porque hasta se enojó cuando el padre mostró su misericordia hacia aquel hijo que se arrepintió. De nada serviría decir tienes el apellido, tienes un ID, una licencia, si no conoces a tu padre. De nada serviría venir a la iglesia si no conoces a tu Padre Dios. Pero por no tener un modelo a seguir en su casa, y cuando no hay una imagen de un padre en casa, jamás aprenderán a ser hijos. Ni padres tampoco, porque no hay un modelo a seguir. ¿Cómo era su padre? Yo no tuve un buen ejemplo, un ejemplo ejemplar de mi padre. No era un ogro, pero no conocía a Dios. Pero eso no me desliga de mi responsabilidad ahora como cristiano, moldearle a Cristo en mi vida, a mis hijos, a mis nietos. Y si Dios me da la virtud de bisnietos y ya no quiero vivir tanto. Pero esa es mi responsabilidad, mi compromiso de moldearles a Cristo en mi vida. Un modelo a seguir, porque son los padres quienes enseñan a los hijos. Es nuestra responsabilidad. Pero mire esto, son los hijos quienes nos enseñan a ser padres. Tal vez tú, mira, en la universidad no hubo un curso que te dijera, mira, así se va a hacer cuando seas padre. Así se cambian los pañales, así se le dice sí a toda la mujer, así se le... No. Bueno, no hay un curso que te pueda enseñar, aún así sepas. En todas las casas son diferentes. En mi casa, en mi matrimonio, no es igual que el de mi padre. ¿Por qué? Porque mis hijos son diferentes. Pero la responsabilidad no cambia. Sin embargo, fueron mis hijos quienes me enseñaron a ser padre. Y voy en diferentes etapas. Ya dejé los pañales,
Ya después dejé eso que ande caminando conmigo, ya dejé eso que ando en la bicicleta, ya dejé eso de la escuela, todo eso, ya dejé todo eso. Después entré en la etapa donde mis hijos estaban experimentando esas emociones, esos sentimientos hacia el sexo opuesto y enseñarles y dirigirles. Ahora ya soy abuelo. ¿Usted cree que estas canas son yoquis? No, sufro dolores de parto hasta, no, lo dice Pablo, sufro dolores de parto hasta no ver la imagen de Cristo en ustedes. Entonces, habla de que vamos en etapas, de gloria en gloria, hermanos. Pero no nos desligamos de nuestra responsabilidad, pero fueron mis hijos quienes me enseñaron a ser padre. Ahora mi nieta me está enseñando cómo maleducar a mi nieta. Los padres la eduquen, yo la solapo. Tal vez lo sabemos, los hijos, mire esto, revelan a los padres, porque su actitud, mire, la actitud, el comportamiento de nuestros hijos revelan si somos buenos padres o no, ¿cierto? Mire que David era un hombre conforme al corazón de Dios, sin embargo, como padre fracasó. Y sus hijos fueron la evidencia. ¿Se acuerda de Samuel? Que él era un hombre que seguía la voluntad de Dios, pero el mismo pueblo de Israel le dijo: sabemos que has andado rectamente, pero tus hijos no andan en tus caminos. Tal vez usted está viviendo una vida consagrada al Señor. Bueno, lo que debe de hacer es continuar ahí, y que un día que Dios le revele a su hijo, el Hijo de Dios. ¿Me explico? Entonces, los hijos revelan a los padres si han hecho buen trabajo o no. Y en el caso, como expliqué, usted no va a saber si usted es un buen hijo, buen padre, hasta que no lo vea con su nieto o sus nietos. Pero también los padres se manifiestan en sus hijos, cómo se comportan, cómo se dirigen. Si usted tiene un hijo rebelde, tal vez está cosechando lo que usted sembró en su hijo. Y no se sienta mal, porque venimos aquí a un hospital de pecadores, ¿cierto? Y venimos a corregir, venimos a aprender, a ser redarguidos con paciencia, pastor. No lo regañes, con paciencia y doctrina, con la palabra de Dios. Que la intención no es, aún así, el redarguir, el corregir. Dice Pablo a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con paciencia. No te enojes, pastor, con paciencia y doctrina, con conocimiento. Muchos jóvenes rechazan el Evangelio y no quieren oír del Dios Padre porque no hubo un buen ejemplo de sus padres en sus vidas. Pero nosotros tenemos el privilegio de que aún en nuestra imperfección mostrarles que somos buenos padres, convirtiéndonos en buenos hijos de Dios, de que vamos aprendiendo, vamos corrigiendo. Es cierto, mi hijo, mis hijos me vieron cuando yo tomaba. Mis hijos tal vez me escucharon cuando decía palabrotas. Pero si ustedes escuchan a mi hijo decir una mala palabra, eso no lo escuchó ya de mí después de Cristo. Porque tiene que haber una evidencia antes y después de Cristo. El mundo sabe de que existió Jesús porque dice antes y después de Cristo. El mundo tiene que ver en nosotros que haya un antes y un después de Cristo. Dios permite que nosotros conozcamos a Dios a través del testimonio, como hijos, a través del testimonio de nuestros padres. Porque es al que estamos viendo primeramente, a nuestros padres. Y si ellos no están imitando al Señor Jesucristo, eso no nos desliga de la responsabilidad de imitar a Cristo. Porque tenemos el privilegio de que aún en nuestras imperfecciones mostrarles que somos buenos padres, convirtiéndonos en buenos hijos de Dios, para que nuestros hijos imiten nuestra fe cuando vean que su padre se convirtió en hijo y ese hijo se convirtió en un buen padre.
¿Entendió el mensaje? La metáfora de que es el Padre quien revela, quien se manifiesta en el Hijo. Era un misterio, pero ahora ya nos ha sido revelado. Pero también es el Hijo quien manifiesta quién es el Padre, su carácter. Y ahora nosotros tenemos que vivir a Cristo en nosotros. Y ninguno aquí puede pretender que ya lo haya alcanzado. Ninguno, ni su servidor. Pero proseguimos a la meta, corrigiendo, aprendiendo, pero también enseñando quién es nuestro Padre. Amén. Póngase de pie. Si usted está siguiendo en los caminos del Señor, usted no va a tener temor de decirle a su hijo: hijo, sigue mis pasos. Pero si usted anda mal, usted es de corazón mezquino, de que un día en la iglesia y 6 días en el mundo, usted no se equivoque, usted es un mundano, santo. ¿Qué no iba a regañar? No, pues ahí le va de una vez, ¿no? Pero si usted está viviendo a Cristo, aún en nuestra imperfección humana, reconociendo de que estamos siendo moldeados y nos duele cuando nos predican la palabra, pero lo necesitamos, usted está viviendo a Cristo. Y usted no tenga temor, porque aunque seamos torpes andando en este camino, no nos extraviaremos. ¿Quién dice amén? Déjeme orar por usted, porque ya el pastor ya se manifestó, ¿no? Ya se fue el pastor. No, saben de que es un privilegio predicar la palabra de Dios, y hay una encomienda para todos y cada uno de nosotros, de que es cierto que asumimos esa responsabilidad como pastores, de enseñar, instruir y redarguir con la palabra de Dios, pero eso no lo desliga de la responsabilidad a usted de vivir la palabra de Dios, y que la encomienda de evangelizar viviendo a Cristo Jesús es para todos. Por eso el Señor Jesucristo no le dijo solamente a los pastores, a sus discípulos, a sus apóstoles: id y hacer discípulos nuevos. Es para cada uno de nosotros. Tal vez tú nunca vas a estar frente a un púlpito, frente a la gente, predicándoles. Tal vez no tienes esa elocuencia. Bueno, eso es una gracia de parte de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para estar delante de ustedes, enseñarles, instruirles? Pecar más, tal vez. Porque mientras más se pecó, entonces más recibimos gracia. Pero su ejemplo, ¿qué es lo que ven sus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que ven sus hijos? Primeramente, porque antes del ministerio, cualquier ministerio en la iglesia, es nuestro ministerio en la casa, como sacerdotes del hogar. La mujer tiene su tarea como ayuda idónea, pero también como administradora, como instructora de sus hijos. Para mí fue un privilegio ayer escuchar la pastora cuando dijo: para esto preparamos a nuestro hijo, para este momento, entregarlo en santidad a una hija de Dios. Para mí eso me bendijo mucho, porque es nuestro trabajo, nuestra tarea, no solamente de predicarles, sino también de que vean a Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Déjeme orar por usted, ahorita los van a ministrar. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado de ser llamados hijos de Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo: os es necesario nacer de nuevo, porque si no, no verás el reino de Dios. Más adelante Nicodemo no lo entendía. Sabes mucho, Nicodemo, pero te es necesario nacer de nuevo, porque si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Porque el que es de la carne, carne es, mas el que es del Espíritu, nueva naturaleza tiene. Ahora llevamos la imagen del Hijo, porque es el Padre quien nos reveló quién es el Hijo, y ahora sí podemos decir como Pedro: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres la palabra encarnada, tú eres el verbo de Dios, tú eres el amén de Dios. Gracias, porque en Cristo Jesús es la respuesta a tu palabra, Señor. Él es el amén, Él es el así sea, Él es
la palabra que habló en la zarza delante de Moisés. Yo soy el que soy. Yo no necesito un nombre, yo necesito solamente mostrar mi carácter, y el quien lo va a revelar es el Hijo, y quien te lo va a manifestar es el Espíritu Santo, que yo enviaré, dijo el Padre. Esa es la promesa, que enviaría al Consolador, quien nos guiaría a toda verdad, que nos recordaría las palabras de Jesús. Pero para recordarlas tenemos que leer su palabra. Si no, carece de sentido que nos recordaran algo que no hemos escuchado. Pero si estamos aquí delante del Padre, delante del Hijo, y que es a través del Espíritu Santo quien nos revela este misterio, ahora sí podemos decir que todo lo que nos pasó fue para bien, para conocer y ser formados ahora a la imagen de Cristo. Gracias, Padre, porque para ti es toda la honra y toda la gloria a través de tu Hijo Jesucristo, de que tenemos acceso al lugar santísimo a través del sacrificio perfecto de tu Hijo amado. Y la iglesia dice: amén. Den un aplauso al Señor.